Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a En Contexto. Hoy, martes 17 de diciembre, va avanzando el calendario y cada vez nos acercamos más al fin de año, con muchas noticias sobre lo que ha estado pasando también estos días, tanto luego del sorteo, por ejemplo, del gordo navideño, que ya se han ido dando a conocer algunos ganadores y algunas historias interesantes que siempre surgen después de este sorteo, que ya les vamos a contar un poco más también, pero también actualizarles de lo que dice el Instituto Meteorológico Nacional sobre el clima para estos días, donde ha destacado todo lo que se espera de esta temporada, los vientos alisios y también un poco de nubosidad como amanece por lo menos hoy acá en el sector de San José de Tibás, donde vemos un poco de sol pero también nubes que están por ahí. Vamos a hacer un repaso de todas esas noticias, pero también vamos a abordar un tema importante que traemos luego de un informe que publica el programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, con todos los resultados que trae sobre este tema. Entonces vamos a hacer un repaso por todo esto que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar aquí en sintonía hasta las 12 mediodía. Recordarles también siempre nuestro canal de WhatsApp habilitado 7003-1234, 7003-1234. Así es que, bueno, vamos a hacer ese repaso y también ya casi pronto entramos a nuestra sección de A Fondo para conversar con nuestro entrevistado del día de hoy. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Bueno, hoy vamos a conversar, como les comentábamos, sobre todo este análisis que se hace por medio del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. El estilo de liderazgo del presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha sido objeto de análisis debido a su enfoque directo y polémico en su relación con los otros poderes del Estado de Congreso y del Poder Judicial, confrontaciones verbales, críticas a la labor legislativa y un discurso polarizante sobre temas de gran relevancia como la estructura del Congreso y la justicia han marcado su gestión. Este es un informe que vamos a conversar y vamos a analizar ya pronto con el que publica el programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Analiza estos aspectos, evaluando tanto el impacto electoral de su discurso como su relación con las instituciones. Al respecto también, este análisis nos menciona que la conclusión es que el discurso toma dos direcciones, el electoral y el de conflicto. En este último aspecto, el análisis resalta que el mandatario promueve una única verdad sobre los temas que aborda con poca o nula reflexión política ideológica. Podrían existir áreas comunes como distintos sectores, pero en ningún momento el presidente ha dado una carta buena de fe. Esto es lo que dice el análisis que realiza este programa de la Universidad Nacional, el programa de análisis de coyuntura de la sociedad de costarricense como parte del proyecto de la Escuela de Sociología. También aborda otros temas, por ejemplo, el tema electoral, que, por ejemplo, los mensajes hacen referencia a la necesidad de modificar la estructura actual de la Asamblea Legislativa e incluso muestra la idea de que los votantes apuesten por un partido político distinto en las elecciones 2026. Este análisis que ya vamos más en unos minutos a tener a nuestro invitado del día de hoy para que nos amplíe sobre estos temas, porque bueno, son parte de lo que ha pasado este año, también de lo que viene para el próximo 2026. Sabemos que es importante cuando viene el periodo de las elecciones, todo el ambiente que se genera previo, todo el comportamiento político y cómo también influye para que los ciudadanos tomen sus decisiones
y para que también reflexionemos sobre lo que ha sido el año político, el comportamiento y también pues todo lo que viene por parte del gobierno enfocado en tanto poder ejecutivo pero también poder legislativo y judicial. Tenemos ya vía Zoom a don Carlos Carranza, quien es el coordinador del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA. Muy buenos días, don Carlos, y gracias por estar aquí en Contexto. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes en el programa En Contexto y a la orden suya. Muchas gracias. Don Carlos, un poco hacíamos una introducción a lo que plantea este informe que ustedes publican, dan a conocer, pero quería que fuese de sus palabras, que nos haga una sinopsis y destacar esos datos relevantes que nos aportan a través de este informe que hacen ustedes. Bueno, buenos días. Quisiera comenzar diciendo que el programa Análisis de Coyuntura tiene aproximadamente 22 años de efectuarse, hace 3 o 4 informes al año, dependiendo de los momentos más importantes del año. Esta vez hicimos 3 informes. Este es el tercer informe correspondiente a diciembre del 2024. Quisiera aclarar y advertir, porque a veces la gente pone mensajes y pregunta qué es una encuesta. No es una encuesta, es un análisis documental. Hay las técnicas de tipo cualitativo, donde uno analiza el análisis de documentos, el análisis de contenido, los discursos, los informes, los pronunciamientos de diferentes actores sociales y actores públicos en relación con una realidad determinada. Esto porque en algún momento hasta el mismo señor presidente habló de que hemos hecho una encuesta la vez pasada. No hacemos encuestas. Eso para comenzar por ahí. Ahora bien, en relación con su pregunta, quisiera indicar que lo que nosotros hacemos es un cierre de año en el cual planteamos que el país está en un momento muy fuerte de conflictos de diferente tipo y de diferente nivel, y además que no se ve o no se vislumbra la posibilidad de acuerdos políticos en momentos muy importantes para el país. El primer aporte que hacemos es un análisis del estilo del señor presidente, indicando que el estilo del señor presidente es, por así decirlo, un estilo fuerte, duro, confrontativo, en la cual posiblemente lo que encontramos es un enfrentamiento con diferentes poderes de la República. Nos referimos en específico a la tensión que se vive con el poder legislativo y el poder judicial. Solo hago el llamado a los distinguidos oyentes que el poder legislativo es la expresión política de diferentes grupos sociales y políticos, y que eso fue la decisión que el país tomó en las elecciones anteriores. Entonces, nosotros decimos que pareciera que en ese rango no hay posibilidades de acuerdo, porque cuando se han dado ciertos temas, lo que hay es una especie de diferenciación. Solo pongo un ejemplo. Vea usted, distinguida comunicadora, periodista, que el tema de ponerle más recursos al mismo seguridad, que es un tema fundamental para el país, fue llevado a órganos judiciales por uno de los grupos parlamentarios cercanos o parte del gobierno. Y así podemos encontrar que no ha habido una franja, una posibilidad de acuerdos. Hay que entender que cuando uno tiene una minoría en la Asamblea Legislativa, esto es normal en la vida política costarricense. Solo hago el recuento muy corto de 2 o 3 gobiernos. Don José Joaquín Trejo Fernández, casi nadie lo vio, pero los que éramos niños, pero sí vimos a José Joaquín Trejo Fernández, siempre tuvo la posición del Partido de Liberación Nacional, y así pudo gobernar y hasta sacó leyes en acuerdo con el Partido de Liberación de diferente tipo. O si analizamos el gobierno de Rodrigo Carazo, fue un gobierno en el cual no tuvo casi ninguna aprobación de proyectos, pero no hubo ese nivel de conflictos. Y si venimos más para acá, podremos ver que otros gobiernos no han tenido mayoría, pero que se busca una franja para negociar. El otro elemento de este conflicto es lo siguiente: el conflicto con el Poder Judicial. Permítame indicar que nosotros en nuestro programa estamos de acuerdo que hay que hacer cambios en el Poder Judicial. Posiblemente dividir la parte administrativa de lo que es la parte judicial propiamente. Y que hay que hacer cambios en la legislación,
pero eso no lleva a que haya que enfrentar como tal un presidente de la Corte, es cierto que es la máxima autoridad o la Corte plena, pero tiene límites para poder hacer y actuar en ciertos momentos, más si hay un orden jurídico que le establece ese tipo de cosas. El llamar posiblemente a un debate no es el tema adecuado en estos momentos, porque lleva a enfrentar a los poderes en un modelo político que es republicano y democrático como elementos sustanciales de nuestro quehacer. ¿Por qué republicano? Porque está basado en una república de tres poderes. Pero el enfrentamiento no solamente se ha dado ahí, sino que el enfrentamiento ha estado también con la Contraloría General de la República, que ha sido claro, evidente, el enfrentamiento con la Contraloría y planteando que algunos procesos administrativos se hagan sin los modelos de contratación administrativa. Aquí hago un aporte. Sí hay que cambiar los modelos de gestión de contratación, pero no significa que lo vamos a hacer con sobres de Manila, ni volver a la anterioridad. Lo que hay que mejorar es los sistemas para hacer la contratación, tener un diseño de todo lo que es ejecución de obras y proyectos y además tener más claro posiblemente lo que se requiere para las diferentes obras. Obras que duran 5, 6, 7 años es imposible, como se está dando con algunas carreteras que uno pasa y uno ve que hay ese problema. Entonces, pero igualmente en la parte judicial hay que entender un elemento primordial. Costa Rica es un Estado de Derecho, nos guste, no es un Estado de excepción, no es un Estado de coerción. Entonces, el juez tiene que actuar de acuerdo a los procesos. Si hay derecho a apelación de parte de las partes, eso lleva a que se puedan hacer muchos cambios y muchas situaciones. Y hago una analogía, si usted me permite. Usted a veces que hay condenados en Estados Unidos hasta muerte, que a veces en apelación se lleva 4, 5, 7 años. Eso es parte de la lógica que se mueve, porque esa lógica permite asegurar posibilidades a diferentes partes. Pero sí habrá que hacer cambios en la parte de narcotráfico, delincuencia, etcétera. Pero no, el tema no es un debate, el tema es sentarse con comisiones técnicas especializadas para discutir los temas que hay que hacer. Eso se hace en cualquier modelo democrático. También ha habido discusiones con la Defensoría de los Habitantes, ha habido discusiones con colegios profesionales y lo más complejo es el nivel de ingobernabilidad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social en estos momentos, en la cual se ha insistido en ciertas posiciones, pero evidentemente pareciera que el tema es muy fuerte y muy grave. Igual hay que distinguir dos niveles. Se refiere a la Fiscalía General de la República. Yo creo que cualquiera que ocupemos puestos públicos en cualquier parte podemos ser estudiados de acuerdo al rango y el tipo de actividades que uno hace. En eso no tengo ninguna duda que el fiscal hay que ser investigado, como se han hecho, por diferentes acusaciones que hay que demostrarlas en el nivel jurídico, pero distinto es si la Fiscalía actuó de oficio, que es lo que le corresponde al fiscal general de la República. Esa diferenciación es importante hacerla para entender que en este nivel estamos con un conflicto fuerte, con un conflicto de primer nivel. Si a eso le agregamos lo siguiente, que es muy importante, es cuáles son los dos tonos que maneja el presidente. Puede manejar más, pero los dos tonos fundamentales que el honorable presidente, uno es que hace un discurso casi electoral, llamando a elegir 40, 45 diputados de un grupo para hacer todos los cambios. Ahí salva la pregunta, ¿cuáles cambios consideramos pertinentes? Y dentro de eso también se refiere a diferentes personas y diferentes tipos de cosas. Y el otro es un lenguaje que él usa más de tipo conflictivo, en el cual él utiliza lo que es reducir o al absurdo o reducir con figuras muy duras a diferentes personas y hechos. Eso no es desde ahora. Si ustedes recordamos, comenzando el gobierno, por ejemplo, enfrentamiento con el banquero Baruch, para poner solo un caso, es un ejemplo de esa situación. Entonces, ese es el elemento central. Luego, indicamos que el país requiere esfuerzos en ese sentido de primer orden. En otro plano, y si le parece, claro, podemos cortar hasta aquí. sí,
antes de avanzar a los siguientes puntos también que toca el informe, a mí me gustaría consultarle, don Carlos, porque si bien es esto, es un análisis y es una tendencia que hemos visto a lo largo del gobierno, y no sé si cómo colocarlo también históricamente, si es algo que estamos viendo muy marcado en este periodo, porque como bien hablamos, también es una tradición de país el respeto por los poderes, y por más que hayan diferencias, como ya usted también la señala, significativas en cuanto a que existe conciencia de que hay que hacer ajustes en los distintos poderes, lo cual no implica que haya una confrontación de mensajes personales, de ataques, de insultos, porque bueno, creo que esa no es la manera en la que nos hemos caracterizado de hacer política, o incluso de llegar a acuerdos, que parte de la política es lo más importante, poder llegar a acuerdos y por el bien de un país. Entonces, en este sentido, ¿cómo califican el hecho de que esto cada vez sea más constante, y de qué manera, o si ven alguna, podríamos decir así, punto de quiebre para que esto mejore y camine hacia un mejor punto, o si esto más bien puede irse agudizando o normalizando, que es peor, tener este estilo y ya asumirlo como normal, esos constantes ataques? Bueno, consideramos en el equipo de trabajo que lo que se está dando es un nivel de conflicto mayor que cualquier momento de la historia de los últimos 40 años. Porque el conflicto se ha agravado muy fuertemente. Solo recuerdo dos situaciones conflictivas, porque la gente pareciera olvidar a veces. El combo energético tuvo un enfrentamiento de calles y de diferentes cosas. No voy a hablar ni a favor ni en contra, pero al final el señor presidente, don Miguel Ángel Rodríguez, retrotrayó el proyecto y lo sacó de la parte legislativa y dijo: el soberano ya decidió. Igual pasó en el TLC, que lo resolvimos, es cierto, el país se dividió, porque para el TLC el país se dividió. No va tampoco a indicar cuál es la posición, la correcta o incorrecta, pero al final tomó el país una decisión y los dos grupos aceptaron eso. Pero en este caso, el conflicto con la Asamblea Legislativa es más fuerte, más agravado, pareciera, como tal. Y señalo también, para no dejar de lado solo una parte, hay diputados que han usado un lenguaje demasiado fuerte en la Asamblea, y cuando hay comparecencias, no son comparecencias para que uno aclare puntos, sino posiblemente para fijar la posición de estos grupos. Pero digamos que el peso mayor ha estado en el Poder Ejecutivo. Y por otra parte, también hay que señalar que hay ciertos momentos a que al presidente se le han dado, por así decirlo, posibilidades de hablar, pero no ha querido llegar a ese tipo de acuerdos. Poder uno cambiar una asamblea de una sola vez sin acuerdos es casi imposible, o cambiar mucho menos a la Corte Suprema, que es un poder más de otro tipo y de otras consideraciones. Uno esperaría, y si lo digo sinceramente, es que se llegara algún momento en poder negociar algunos proyectos que son fundamentales para el país. Ejemplo, materia de seguridad, hay que tomar decisiones fuertes, y decisiones también sobre enriquecimiento ilícito, que es un tema fundamental, pero también en cosas más técnicas que a veces parecieran que no son tan importantes. ¿Cómo diseñamos políticas públicas? ¿Cómo diseñamos acciones públicas que sean adecuadas? Y además, en el área de contratación, que las empresas cumplan con los plazos de ley. No puede ser posible que agranden que digan una obra, duramos 2 años, 3 años, y todavía están, y ahí están esas obras. Ese esfuerzo también en otras áreas que se pueden ver podría llevar a una agenda determinada. Vea que ya nos falta para el periodo del tercer año. Comenzamos en enero en la Asamblea Legislativa, se nos va en mayo, y todos sabemos que después del 1 de mayo y el discurso del presidente el 2, casi siempre se lleva 15 días o 22 días, es decir, que tendríamos una agenda ya definida hasta junio, y hay que buscar esas alternativas. Y aquí voy a señalar una cosa: si un proyecto, como por ejemplo la ley Jaguar, en la primera vez no pasa, no hay que insistir en lo mismo, porque la Sala Constitucional resolvió sobre lo que se le consultó. Sin embargo, el gobierno insistió que habían 4 o 5 artículos que eran posibles.
lo vuelve a presentar y la comisión técnica, la asamblea jurídica, que no tiene peso, no es de índole político, sino jurídica, dijo que no. Entonces hay que buscar a ver si en algún momento se puede lograr eso. Y otra parte, usted y yo escuchamos muchas veces los discursos de los miércoles del señor presidente. Esperaría que hubiera algún tono para presentar ese elemento. Tener el arma de la fuerza no es la única capacidad de un gobernante. Tener el arma de la negociación es un arte que hay que manejarlo también. Es decir, sí, la política no es de una sola cara, es de dos caras y hay que buscar alternativas para negociar. No las veo presentes, para serles sincero, en este momento, pero los que participamos en este tipo de cuestiones, como analistas, como investigadores, quisiéramos que el país buscara alternativas para buscar acuerdos dentro de lo posible y en otras no. No importa, eso no dice que no se puede tener acuerdos y desacuerdos. La agenda nunca es 100-100. Cuando hay que buscar unas franjas en las cuales pueden haber acuerdo entre partes, pero no lo veo en este momento en la tonalidad del gobierno de Costa Rica. Don Carlos, y es que al final de cuentas, todo esto que estamos analizando, el discurso y qué es lo que se está proyectando al fin de cuentas al país, es solamente un efecto distractorio de lo que al final de cuentas deberían hacer los que están, ya usted bien lo mencionaba, en los cargos públicos, que es llegar a acuerdos por el bien del país y avanzar en los proyectos que se necesita. Yo creo que aquí la balanza, y según este análisis, está yendo más del lado de todo lo que está generando la confrontación de este discurso y no tanto los resultados que se están obteniendo de esas negociaciones que deberían hacerse. Sí, y si me permite, para sensibilizar, hay cosas que hay que buscarle alternativas. Tenemos que buscarle más recursos a la infraestructura. Es un tema que usted y yo lo sufrimos. Usted puede salir, si tiene su carro propio, su moto, o toma autobús, todos lo sufrimos. Hay ciertas partes que cuando uno sabe que tiene que desplazarse de tal parte a tal parte, dice, bueno, si tengo que estar a las 8, me voy mejor a las 6 de la mañana para llegar. Y a veces antes, a veces hay que irse a las 5 de la mañana para poder llegar. O el tema de la educación. Un país que dice que quiere estar en la OCDE permanentemente y quiere estar en un país de desarrollo no puede tener los parámetros que tiene en educación. Entonces, ese tipo de temas, más el de la violencia, y aquí no solo hablo de la violencia del narcotráfico, hablo también de la violencia con mujeres, con niños, con discapacitados de parte de ciertas partes de la población. Esos temas podemos ponerlos de acuerdo si hubiera una mayor capacidad. Y la otra parte, que uno se pone a pensar, bueno, hay cosas que el gobierno puede hacer porque depende si hay un buen diseño de políticas públicas, pero no lo mira. Por ejemplo, yo no miro un diseño de políticas públicas en inversión social. Sí bajó la pobreza, pero la pobreza es relativa, es un tema que lo podemos poner entre comillas. ¿Por qué? Porque que alguien tenga ingreso y que pase un percentil o 2 percentiles no significa que salió de la pobreza. Significa que ha mejorado sus ingresos, pero no significa que haya logrado salir de la pobreza en sentido estricto. Usted y yo sabemos el costo de la vida que está en estos momentos. Claro. Que se dice que no hay inflación, pero tiene un costo. Y entonces lo que hay que pensar es que sí se podría, 3 cosas al gobierno. Una, diseñar mejores políticas públicas en lo que falta, que es fundamental. Segundo, ver cuáles son los temas de negociación. Y 3, cuáles va a enfrentar el gobierno. Sí, fuertemente, pero con todo un discurso que permita acercar y no alejar a posibles acuerdos como elementos centrales y fundamentales. Don Carlos, bueno, para ir, ya casi nos quedan pocos minutos para ir al corte comercial, pero quería también, porque hay varios temas que ustedes también en los que se enfocan, justamente hablábamos del tema educativo, y ustedes hablan de una tendencia de un sector en crisis también. ¿Nos pueden ampliar sobre los hallazgos también en este sentido? Bueno, en esto no hay que ir tan largo, pero hay que decirlo. La educación no es de este gobierno, quiero aclarar. Tiene 10 o 12 años o un poquito más de estar en un letargo que ha hecho que hayamos perdido generaciones de jóvenes en un país que tiene pocos jóvenes, en primer lugar, por la tasa de crecimiento demográfico, pero que esos jóvenes no están, por así decirlo, insertos en la educación. Si a eso le agregamos varias cosas. Uno, no hay un modelo educativo claro, preciso de parte del Ministerio de Educación. Se le pidió la ruta a la educación y ve que estamos en diciembre, ya casi a mitad del mes, y no ha habido durante los años de gobierno una ruta a la educación.
Una cosa es que yo puedo tener algo en mente y otra si le materializó en la praxis como tal. El hecho de que la educación sea un factor donde la calidad educativa se ha perdido, donde los factores nos indican también y los diferentes informes que hemos consultado, que eh, la posibilidad de que los jóvenes manejen lógica, manejen matemática, manejen conocimiento científico, manejen la parte informática y la parte de segundo idioma, que es tan importante, no lo tenemos como país. Estamos alejados de esa parte. Por eso sí se puede hablar de una crisis de la educación. Y una crisis que nos deja rezago, deuda, pero también, piense usted, la gente que está entrando a ciertas escuelas públicas que tienen malas condiciones de infraestructura, que no tienen las medidas de salubridad, o bien los niños no reciben la alimentación proporcional a lo que requieren. Eso nos dice que estamos en un momento complejo de la situación del país en el factor educación. Y colateral a eso, también decimos que si bien ha habido esfuerzos en algún tipo de mejoramiento, no ha sido sustantivos para la parte educativa como elemento primordial y fundamental. Y señalo, en el informe anterior, no en este, señalábamos que a la infraestructura hay que ponerle más recursos y a la educación. Y hago una cuestión aquí para hablar del ministro de Hacienda. Dice que hay menos población y que hay que rebajar la educación. Mi pregunta, ¿cómo vamos a rebajar la educación si hoy día necesitamos de la computadora, como dirían los españoles, del ordenador? Necesitamos de tener software, de tener hardware, de tener tal cosa para mejorar la educación. Y muchos niños no tienen el acceso a una computadora. Y si la tienen, perdone, no tienen la capacidad muchas veces de requerimiento para cumplir con los procesos. Entonces, ese elemento hace que la educación sea un factor en crisis, un factor con cierto tipo de cosas. Y agrego, también tenemos que mejorar la calidad de la formación académica de profesores. Mi ideal, aunque se puedan burlar, es que algún día tengamos en la educación primaria máster y doctores en algunos cursos muy especializados que son básicos. Y esto no lo dice solo el programa. Si usted lee los datos de la OCDE sobre Noruega, Dinamarca o del Banco Mundial, usted encontrará que ellos le están enseñando un modelo educativo que pase parte de la construcción por parte de los niños hasta que se insertan con nuevas condiciones. Y nosotros no tenemos esas condiciones en mucha parte del país. Si a eso le agrega, aunque no está en el informe, el tema de la brecha digital que sigue siendo permanente, vea que todo lo del 5G está casi paralizado para el próximo año. Entonces, ese elemento hace que tengan una capacidad limitada en el factor educación. Y señalamos también, muy corto esta vez, que el tema de la caja es muy grave. Cuando las filas de espera, cuando las citas o cualquier tipo de resonancia magnética, no hay el personal, o encontramos que las decisiones para hospitales que requieren más equipo no se dan. ¿Y cómo es posible que una ciudad del crecimiento Cartago, que se ha fortalecido por la economía de servicios, no tenga ese elemento como elemento fundamental y primordial? Uno puede leer los informes también, no solo del Estado-Nación, de discursos y también de la Contraloría sobre esto y otros temas que han llamado la atención en cierto momento y que demuestran que el panorama en educación y en política social no es el más adecuado para el país. Don Carlos, bueno, ya se nos agota el tiempo y tenemos que ir a un corte comercial. Quería pedirle un minutito, una conclusión bueno, hemos hablado ya de puntos importantes, pero una conclusión de su parte de todo lo que implica este informe o del punto, alguno de los puntos que usted destaque para poder concluir con esta idea. Bueno, nosotros señalaríamos que para también no tener todo negativo, que el comercio exterior hemos estado actuando adecuadamente y que tenemos que fortalecer las relaciones con otros países. Y aquí los costarricenses hay que invertir más en equipos de comercio exterior para Asia, para otras regiones, porque evidentemente va a haber un cambio el próximo año. Con la llegada del presidente Trump va a haber todo un tema que hay que mejorarlo. Y colateralmente a esto hay que ponerle mucha atención a los temas de política exterior, donde Costa Rica ha sido un actor fundamental y primordial y que puede mejorar su posición en Naciones Unidas. En esos dos niveles, si se maneja adecuadamente, si se actúa con realismo, y no nos dejamos ir de una sola vez por una cosa a la otra, podremos lograr salir adelante. Difícil, pero no imposible. Y por otro lado,
también hay que discutir un tema que no está en el informe, porque estamos esperando que haya más datos, que es el tema de ambiental, que hay un cambio sustancial de parte del gobierno como elemento. Ahora, sin ser negativos, el próximo año el crecimiento no va a ser posiblemente igual a este. Puede haber, no culpa de factores internos, sino externos, que el crecimiento sea un poquito menor, que nos podría salvar si vemos posiblemente la parte de turismo, que sigue siendo un tema fundamental. Pero ahí necesitamos mejorar más infraestructura de aeropuertos, mejorar más posibilidades y comenzar a poner en viabilidad un tercer aeropuerto de alta calidad. Tenemos posibilidades, tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que buscar concertar adecuadamente. Y cierro. Este informe recoge los 10 puntos fundamentales del periodo en que estamos. Me pasé 10 segundos, disculpe, pero a su orden siempre. Muchísimas gracias, más bien, don Carlos Carranza, coordinador del programa de análisis de coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA. Un nombre bastante largo, pero muchas gracias por ampliarnos sobre todos estos detalles y estaremos también muy atentos a las próximas publicaciones y temas que usted bien nos menciona, como el ambiental, que también estarán analizando. Así que muchas gracias, don Carlos, y que pase muy buen día. 10:33 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya casi continuamos. En Contexto por Extra Radio. La magia de la Navidad vive en el corazón. Disfruta cada instante con quienes más amas. Que el amor y la unión sean tu mejor regalo. Y que estas fiestas traigan nuevos comienzos y muchas razones para sonreír. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad te desea. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Estamos con el señor Roberto Abarca, analista político. Don Roberto, ¿cómo cree usted que responderán las potencias internacionales a esta invasión de William Walker? La comunidad internacional está en una encrucijada. Si no actúan con decisión, esto podría sentar un precedente peligroso para la soberanía de otros países. Interesante perspectiva. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los eventos y cómo responden los líderes mundiales. Conoce la historia completa en grupoextra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. En Contexto por Extra Radio. Estamos de regreso. Para este fin de año, la Benemérita Cruz Roja Costarricense trabajará durante el mes de diciembre con más de 1,000 cruzrojistas en las comunidades de todo el país. En 134 estructuras tendrán a disposición más de 500 ambulancias destacadas, incluidas en sitios turísticos de playa, montaña, calles y otras actividades. Esto en el marco de la temporada de vacaciones que se avecina, y también, por supuesto, a todas las personas que van a disfrutar de estos espacios para que tengan el debido cuidado. Y vamos a escuchar una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Desde Buena Mañana con David Pasos, quien es rescatista de la Cruz Roja Costarricense, en este sentido, ampliando sobre todo lo que implica el operativo de fin de año de la Cruz Roja Costarricense. Sí, como ustedes indican, la Cruz Roja Costarricense se ha organizado de forma tal en la que se va a dar cobertura a estos festivales, festejos de zapote, desfiles de caballista y demás, con cerca de 1,000 cruzrojistas
Y para desplazar a esta cantidad de cruzrojistas, pues también se han activado unas 500 unidades aproximadamente, entre básicas, soporte avanzado de bebida, también unidades de rescate, para dar cobertura a todos estos eventos y brindar seguridad a todos los costarricenses y visitantes también. Don David, estos 1000 cruzrojistas que van a estar participando de estos operativos son entre voluntarios y permanentes y también entre ellos hay personal de rescate y paramédicos. Sí, se va a dar cobertura con personal permanente, pero también con una gran cantidad de voluntarios que, dicho sea de paso, están en sus periodos vacacionales Claro. y pues se han sumado a la cantidad de cruzrojistas que van a dar cobertura a todo este tipo de eventos. También dentro de todos estos cruzrojistas, pues hay personal con especialidades de rescate, hay técnicos en emergencias médicos, diplomados en emergencias médicas y demás. Tenemos todo lo que sea necesario para dar esta cobertura. ¿Usted es permanente, don David? Sí, señor. ¿Hace cuánto? Bueno, tengo 17 años aproximadamente de trabajar para la Cruz Roja, pero de estar dentro de esta institución cerca de los 12 años, cuando tenía 12 años aproximadamente fue que hice el primer ingreso. Don David, muy buenos días. Yo le quería consultar porque justo viendo el plan que ustedes estaban compartiendo de los puestos que van a estar habilitados, por supuesto que muchos de ellos en zonas turísticas de playas y demás, donde en esta época suelen incrementarse los accidentes acuáticos. ¿Cuáles son normalmente los principales descuidos que cometemos como vacacionistas, que tal vez pecamos como de confiados y terminamos lamentablemente nuestro paseo familiar en una tragedia? Sí, bueno, tenemos que tener claros que cuando se da un accidente, justamente es donde se ha cometido una imprudencia. Se ha dedicado mucho recurso, personal, capacitación y demás para hacer las alertas preventivas en lugares de playa o ríos y generalmente es porque las personas o descuidan a familiares que son más vulnerables como niños, adultos o también los excesos de confianza. Nosotros recomendamos que cuando van a lugares de playa siempre estén cerca de donde hay guardavidas, consulten cuáles son los lugares en donde pues se puede uno bañar con mayor seguridad, ya que muchas veces no conocemos cuál es la actividad de estos lugares, cuál es la actividad del mar y dónde podría ser un lugar peligroso. Entonces, generalmente por excesos de confianza y pues cuando quitamos la mirada de aquellas personas que son más vulnerables. Don David, yo le preguntaba antes que cuántos años tenía usted como cruzrojista, por una razón, conocer qué tanto ha evolucionado la atención de emergencias en el mes de diciembre, mes de enero, desde que usted entró hasta la fecha, porque no es lo mismo que se atiende hace 10 o 15 años, porque todo evoluciona. Ahora es como más, siento yo, o percibo yo desde afuera, pero ¿cómo lo percibe usted? Como que la atención se ha incrementado. Sí, cada año pues se ha ido incrementando la atención y la tasa de mortalidad también de las personas que acuden pues, a un paseo, tienen esta serie de descuidos y genera ya el accidente. Por ejemplo, en comparación con el año pasado, ya a este año pues tenemos una cifra muy estimable que pues ha superado a años anteriores y así ha ido transcurriendo, principalmente porque son lugares a los que pues la gente ya va conociendo y van pues visitando más. Sin embargo, pues no se cercioran, no van preparados correctamente y además de todo esto pues también tenemos que tomar en cuenta que la cantidad de personas visitantes aumenta cada día más. Sí, don David, ¿cómo es que entró a los 12 años? ¿Fue que lo entendí? ¿Es la edad? ¿12 años? Sí, señor. Esto es al programa Juventud de la Cruz Roja Costarricense. Muchos entramos siendo niños y pues nos vamos formando dentro de la institución hasta que un día pues
En mi caso, tuve la oportunidad de empezar a laborar para ella y hasta el día de hoy. Sí, ¿y qué le atrae a un niño pertenecer a la Cruz Roja? Debe ser una institución muy atractiva para que uno a los 12 años, cuando quiere estar jugando fútbol en la calle, quiera pertenecer a la Cruz Roja. Y bueno, pues creo que es algo que ya se trae, ¿verdad? Algunos pues tenemos alguna historia en especial en donde la Cruz Roja tiene que ver y pues impacta ahí nuestra infancia y entonces eso nos va acercando hasta que ya pertenecemos y es un lugar donde nos quedamos prácticamente toda la vida. Claro, pero que a usted en lo particular, ¿qué lo impactó para que se hubiera enamorado de la institución? Dijera, yo quiero ser parte o cruzrojista por lo menos. Bueno, veo yo que esas ganas de ayudar, muchos pues nos inspiramos desde que vemos un comercial, desde que vemos un vecino que ya pertenece a la institución, un amigo, compañeros en la escuela, y exacto, y todo esto nos va moviendo a buscar qué es lo que sucede ahí, qué es lo que se da, y una vez que ya ingresamos, eso fue todo, ya ahí quedó. Luego vemos la cantidad de años que han pasado y todavía seguimos enamorados de esta institución. Claro, y ahí ya envejece, como decimos, ¿no? Esa es su profesión, punto. Sí, señor. Sí, a eso es a lo que me dedico hoy en día y pues dichosamente he ido cumpliendo metas dentro de esta institución. Al día de hoy, pues ya han sido muchas. He tenido oportunidades, capacitación, cualquier cantidad. Y pues esto va sumando experiencia y pues cada vez nos va enamorando más todavía. Sí, yo creo que me va a responder que servirle a los demás, pero ¿qué es lo más bonito de ser cruzrojista? Sí, desde luego, pues ese es el fin con el que estamos, de servir, pero acá adentro ya nos damos cuenta que la gran cantidad de personas a las que atendemos, pues son personas que han sufrido un accidente, que es algo de lo que uno no se puede alegrar, pero sí, pues también el paso por esta institución va teniendo también recompensas, como en algún momento ayudar a que una persona venga al mundo, salvar la vida de una persona que pueda llegar nuevamente a su hogar, que sus familiares lo puedan recibir, que esta persona llegue nuevamente con salud, ya que fue extraído de una montaña o sacado de un cuerpo de agua donde se encontró dentro de una emergencia y poder llegar nuevamente con esa persona íntegra a su casa, entregarla a sus familiares y pues que reciba una nueva oportunidad de vida prácticamente. En Contexto, por Extra Radio. Teníamos las declaraciones de David Pasos, rescatista de la Cruz Roja Costarricense, haciéndonos también el recuento de todo este trabajo para fin de año que involucra a todas las autoridades, personal voluntario, también importante, todas estas personas que se involucran de manera voluntaria para ayudar a otras personas. Y en el caso de David también una historia bastante motivadora de servicio y de estar también ahí para la sociedad. Vamos a nuestra sección Recordemos, 10:45 de la mañana. Navidad es tiempo de creer, soñar y disfrutar. Que esta temporada esté llena de felicidad y que la alegría y el amor iluminen cada rincón de tu vida. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad te desea. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Vamos a recordar hoy distintas fechas en la historia. Nos acompaña nuestro compañero Roger Carvajal con datos de mucha pasión en pues las sí. películas. Roger, gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, yo voy a empezar ya introduciendo aquí datos navideños porque estamos a una semana ya. Es una semana prácticamente. Ya, de hecho, de hoy en 8 es 24 ya, me sí, parece. Ya, sí. A una semana estamos de celebrar el 24 de diciembre y yo voy a ir introduciéndolos con un dato navideño. Dale, de hecho, tiene que ver con que un 17 de diciembre la obra de Christmas Carol o el cuento Navidad, una de las obras más famosas de Charles Dickens, fue escrita en 1843
y fue publicada por primera vez un día como hoy, en 1843. Esta novela corta relata la historia de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y gruñón que es visitado por 3 fantasmas en la víspera de la Navidad, y a través de estos encuentros, Scrooge aprende sobre la importancia de la generosidad, el arrepentimiento y la rendición. El libro ha tenido un impacto duradero en la cultura navideña, inspirada en numerosas adaptaciones teatrales, cinematográficas y en otros medios, convirtiéndose en una tradición de la época navideña en todo el mundo. El escritor inglés Charles Dickens creó también algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Sí, esta obra, bueno, es bastante representada, como bien dice ahí, en diferentes versiones, y una muy recordada es la versión de Disney donde Ebenezer Scrooge es Rico McPato. Entonces, ahí es donde está la escena famosa en donde Mickey está con la familia cortando el pan, que parte casi como una hoja de papel para que les rinda, y que parten una habichuela también. Bueno, esa es una, pero también otra muy famosa es la versión en la que actúa Jim Carrey, que él es el que le hicieron captura de movimiento, porque como él tiene la facilidad de que la cara puede generar tantas expresiones, entonces lo que hicieron fue hacer una captura de movimiento de la cara para la interpretación del personaje y el poder prácticamente darle vida a una versión animada de Ebenezer Scrooge, que bueno, es de lo más tradicional navideño, ¿verdad? Donde lo visita el fantasma de las navidades pasadas, de las navidades presentes y el de las navidades futuras, y le enseña varias lecciones. Con esta trama, podríamos decirlo así, de los que no creen en la Navidad y en todo lo que trae esta época. Bueno, este cuento que ya data, ¿verdad?, de muchísimos años atrás, 1843, se publicó por primera vez, y yo creo que muy atinado también en la época, previa a los días de Navidad. ¿Qué más tenemos por ahí en la historia? Bueno, por allá del 2003 Ajá. se estrena El Señor de los Anillos, la tercera entrega, El Retorno del Rey, que es con esto culminaba durante un tiempo una saga bastante pues importante para el nivel de la cultura, ¿verdad? Desde que se sacó el libro por allá de los 30s o 40s, que Tolkien lo sacó, me parece. Sí. Y que bueno, tuvo adaptaciones también, hablando un poco de la cultura radiofónica, que tuvo bastantes, una adaptación específicamente al inglés de una radionovela del Señor de los Anillos que tuvo mucho éxito y que eventualmente también funcionó como un punto de partida para crear las adaptaciones cinematográficas. Creo que estas adaptaciones radiofónicas me parece que tuvieron lugar por allá de los 70s y principios de los 80s, en donde enmarcaba toda la parte de los libros, y también una de las precuelas me parece que son el Hobbit, que eventualmente también a finales de los 2010 me parece que fue cuando se adaptaron también al cine. Sí, y yo creo que tal como vamos a comentarles más adelante también de Star Wars, ¿verdad? Cada una de estas sagas tienen como sus apasionados o sus fans o sus amantes de esto, ¿verdad? El Señor de los Anillos, sin duda, cada película fue pues muy esperada, y luego también todo esto que ha venido con el Hobbit y tal. ¿Vos qué tal con El Señor de los Anillos? Si te soy franco, en algún momento las vi. Yo me acuerdo que cuando salió Las Dos Torres en DVD, me parece, estaban estrenando Harry Potter 2, La Cámara de los Secretos, en donde sale Dobby, un elfo, ¿verdad? Claro. Entonces yo me acuerdo que en algún punto yo quería ver la película de Harry Potter y terminaron comprándome la de Las Dos Torres porque salía Gollum, que era muy parecido a Dobby, según mi mamá. Entonces terminé viendo esa, pero realmente El Señor de los Anillos yo no soy tan fan. Pero sí he visto las películas. Lo que pasa es que a veces son muy largas, a veces cuesta verlas, eso ¿verdad? Le iba a decir, que son películas ¿de cuántas horas? Como bueno, 3 horas y pero esas son las versiones normales. Las versiones extendidas duran como 4:30. Bueno, todavía más. Nos dice nuestro controlita Rafita, ya, la voz de la conciencia, dirían por allá hace un tiempo. Así es. Y bueno, yo voy a salirme un poco del cine para contarles que un 17 de diciembre de 1984, la UNESCO declara al casco histórico de Córdoba, España, como Patrimonio de la Humanidad. 1984. Este reconocimiento se debió a su impresionante patrimonio histórico, que incluye la Mezquita Catedral de Córdoba,
uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura islámica, así como el casco histórico que alberga calles, patios y edificios de gran valor cultural y arquitectónico. Córdoba fue una de las principales ciudades del mundo islámico durante la Edad Media y ha dejado una profunda huella en la historia de la humanidad, destacando su influencia en la cultura, la ciencia, la convivencia entre diferentes religiones. Algo, bueno, muy de las cosas más impactantes que tiene Córdoba es precisamente la mezquita. Es una obra maestra, arquitectura islámica, y muestra una mezcla de estilos islámico, gótico, renacentista y barroco. Allá, bueno, nosotros sabemos que en esta parte del mundo todo esto de el estilo arquitectónico es parte de lo que muchas veces cuando viajamos de aquí hacia allá vamos a admirar, ¿verdad? Porque pues esta influencia arquitectónica de los estilos pues se ve mucho más marcada, pero justamente este reconocimiento a Córdoba como ciudad o patrimonio de la humanidad por la UNESCO se debe mucho a la mezquita de Córdoba, que ojalá todos en algún momento tengan la oportunidad de ir a conocerla. Qué bonito ir a ver, ¿verdad? Toda la influencia que ha significado para la cultura en general, claro, y para la arquitectura, que realmente tal vez muchas veces no somos conscientes o tal vez lo vemos o lo pasamos por alto. Y realmente cada una de las influencias arquitectónicas relata una historia del momento en el que se creó, ¿verdad? Claro, y los estilos que también se han ido adaptando y luego se han ido, bueno, surgiendo otros estilos, pero bueno, hablar justamente de la combinación de muchos estilos, que aquí hablábamos, es que no solamente el gótico, sino era el renacentista, el barroco, el islámico, toda una obra de arte. Ahora sí, volvamos al cine, porque ahora vamos con el tema Star Wars. Brinquemos al 2015. En el 2015 se estrena el episodio 7 de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Desde el 2005 no había un estreno de un episodio de Star Wars en el que se estrenó La Venganza de los Sith, me parece. En donde, bueno, se revelaba la transformación de Anakin Skywalker a Darth Vader, ¿verdad? Y culminaba un hito que empezó en 1978 de la mano de George Lucas. Y bueno, ahí de fondo suena la composición del único e inigualable John Williams con el main team de Star Wars, que bueno, significó una parte muy importante de la cultura que hoy todavía donde escuchamos estas tonalidades, pues de ahí se reconoce totalmente, ¿verdad? Y marcó también una pauta para el cine en general. Eso tuvo que haber sido una larga espera. Pues sí, vieras que durante ese lapso se estrenaron otras películas, como por ejemplo, creo que se estrenó Solo, me parece, o se había desarrollado más la parte animada con Clone Wars, que relataba toda la historia que transcurría entre la película 2 y la película 3, el episodio 2 y el episodio 3. Y se desarrolló durante muchos años eso, y llegó al punto en el que Disney lo compró, si no me equivoco, en 2014 compró Lucasfilm, y empezó a planificar pues la salida de esta película, esto fue en el 2015, inmediatamente, casi después de que compró Disney la franquicia, sacaron una película que, bueno, fue bastante bien aceptada en un punto, pero eventualmente ya cuando se estrenó el episodio 8, como 2 años después, cayó otra vez para atrás y la gente decía, no nos gusta, y que fue más o menos un efecto muy similar al que tuvo La Amenaza Fantasma en 1999 cuando la estrenaron. Y esta, bueno, igual... esta es la que estamos hablando hoy, que es el Despertar de la Fuerza. Sí se recibió bien por parte de... Al principio sí, pero cuando culminó la saga en 2019, creo que fue, no me acuerdo, bueno, por ahí, por esas fechas, culminó la saga con el último episodio, que era el ascenso de Skywalker, que es donde la gente pues no le gustó mucho porque la protagonista de esta trilogía, Rey, se apoderó del apellido Skywalker, y eso fue lo que no le gustó a la gente. Se autodenominó como Skywalker, y la saga de Star Wars, o en general Star Wars, trata de la familia Skywalker. Ya. Bueno, rememoramos que en el 2015, 17 de diciembre, se estrenó El Despertar de la Fuerza. El Despertar de la Fuerza de Star Wars. Yo, tal vez no necesariamente a película, pero me voy a quedar con una serie también que es aquí conocida para nuestra cultura, Los Simpson. También, muy importante. Porque un 17 de diciembre de 1989 en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada de la que ustedes escuchan en este momento. Emisión ininterrumpida, hasta hoy en día.
Sí. Con más de 30 temporadas al aire y una de las series más longevas. Imagínense, bueno, ya tiene muchos récords, ¿verdad? Ajá. En sí. Creada por Matt Groening, debutó en la cadena Fox 1989 con su primer episodio titulado Simpson Roasting on a Open Fire. Esta serie animada ha sido una de las más exitosas y, lo que decíamos, longevas de la televisión, conocida por su crítica social, sátira política y humor irreverente. La serie sigue a la familia Simpson, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes viven en la ficticia ciudad de Springfield. Con el tiempo, los Simpsons se han convertido en un fenómeno cultural y un referente de la televisión mundial. Algunos datos curiosos. Los nombres de la familia Simpson se inspiraron en la propia familia del creador, Matt, excepto Bart, cuyo nombre proviene de un anagrama de Brad, que significa niño malcriado. Springfield es el pueblo donde viven los Simpson y está basado en Oregon, en Estados Unidos, pero existen otros pueblos con el mismo nombre en Estados Unidos. Y vamos a ver, dice que esto es un dato curioso, que lo hemos visto, que los Simpson han predicho ciertos eventos, ¿verdad? Como lo fue la llegada de Donald Trump a la presidencia, o como fue también la pandemia de COVID-19. Bueno, bastante importante. De hecho, yo me acuerdo que por ahí del aniversario 25 hicieron un casting global para buscar a alguien que se pareciera a Homero Simpson. Y escogieron una de las 3 ciudades que hay con el nombre Springfield y pusieron a la persona que castearon a correr atrás de una dona en esa ciudad de Springfield para celebrar el 25 aniversario. Bueno, muy gracioso, ¿no? Sí. Muy curioso y muy creativa la iniciativa. Bueno, un dato más para despedirnos y volvemos nuevamente al cine. Sí, en el 2021 se estrena Spider-Man No Way Home, que fue el punto de, digamos que de mucha nostalgia para un montón de nosotros. Porque bueno, y te incluyo a vos porque vos también sos una fanática. Sí. En esta película salen los 3 Spider-Mans que han interpretado, sí, que en live action, los 3 actores que han interpretado a Spider-Man en live action, que uno es Tom Holland, el otro es Andrew Garfield y el otro era Tobey Maguire, que fue con el que crecimos muchos de nosotros, nos incluimos nosotros, ¿verdad? De aquellos tempranos 2000. Que bueno, es importante resaltar que esta película cuando se estrenó se trató de ocultar hasta lo máximo la aparición de estos actores para tratar de dar una sorpresa. Y yo me acuerdo que yo fui al día del estreno y la gente brincaba, gritaba, lloraba. 2021, bueno, no hace mucho. No. 3 años. Hace 3 años se estrenó, pero marcó un hito porque no solamente volvieron ellos, sino que también volvieron villanos como Alfred Molina en el papel del Dr. Octopus y Willem Dafoe en el papel del Duende Verde. Y hay un montón más de historias y de curiosidades de esta película, ¿verdad? Y también un montón de errores que después le encontraron, pero que para todos nosotros significó un montón. Y pues amamos la película y amamos en sí la narrativa que planteó para el nivel de Marvel, para el universo en general, una narrativa multiversal que todavía hoy se sigue desarrollando y que parece que va a ser como el camino a seguir a partir de ahora, en donde se van a empezar a incluir todos estos personajes de otras franquicias, en donde se desarrolla el actor o donde hay actores que desarrollaban el papel antes. Bueno, bastante cargado de datos de cine, podríamos decir hoy. Trajimos hoy nuestra sección de Recordemos. Vamos a hacer una breve pausa. Ya casi regresamos también con todo lo de las noticias internacionales y nacionales que tenemos para el día de hoy. Regresamos y vamos a escuchar una entrevista, también un extracto de la conversación con el intendente de energía de Arecep, porque para el 2025 los recibos de luz tendrán una rebaja que ronda entre el 3-4% y un 14% menos, según el anuncio realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos esta mañana. Gracias a la disminución en los conceptos de generación y transmisión, las empresas encargadas de servicio percibieron una baja en los costos, lo que se verá reflejado en beneficio a los usuarios. Escuchemos. En realidad, esta es una rebaja significativa, básicamente porque está dependiendo de los resultados del ajuste ordinario que tramitó la autoridad reguladora para el ICE en específico. Ese estudio tarifario se resolvió el 12 de diciembre, es un estudio ordinario que incluía la proyección de gastos del ICE para el 2025
y la liquidación tarifaria de 3 periodos previos, que era el 2021, 2022 y 2023. Esta liquidación que se le aplicó al ICE y la proyección del 2025 llevó inicialmente a una rebaja de 35,73 en las tarifas de generación y de 9,99 en las tarifas de transmisión. Esto lo que significa es que, dadas esas rebajas importantes en las tarifas de generación y transmisión del ICE, nosotros de manera paralela corrimos un extraordinario para reconocerle a las otras 7 empresas restantes ese menor costo de la energía a la que se van a enfrentar. Eso es lo que explica por qué para las 8 empresas eléctricas, cada una en su propia zona de concesión geográfica, va a tener una rebaja, y es básicamente porque el costo de comprarle energía al ICE va a bajar a partir del 1 de enero del 2025. ¿Por qué razón la diferencia, don Mario? Es decir, que en unas se aplique más rebaja que en otras o en unas menos que en otras. Ok, eso se explica básicamente porque las tarifas finales en el sistema de distribución, que son las tarifas que pagan usted y yo y todos los abonados, tanto del sector industrial, residencial, comercial y servicio, tienen 2 componentes. El primer componente son los costos propios de cada empresa, y como comprenderán, tenemos 8 empresas eléctricas que tienen costos de producción diferentes. Por decirlo de alguna manera, ese es el costo base. Y sobre ese costo base es que se aplica lo que se conoce como el costo variable de generación, que es el costo adicional derivado de la generación térmica que realiza el ICE, incluidas las importaciones que realiza el mercado eléctrico regional. Entonces, la diferencia se explica primero porque los costos propios de cada empresa son diferentes, y segundo porque el nivel de dependencia de cada empresa de la energía que le compran al ICE es diferente. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, una empresa como JASEC, que compra parte importante de la energía que utiliza para satisfacer su demanda a el ICE. Como las tarifas de generación del ICE y de transmisión del ICE están bajando, JASEC es una de las empresas que se está beneficiando más, primero porque compra más energía al ICE cuyos precios bajaron, pero además porque JASEC había tramitado en octubre de este año un estudio tarifario que también redujo sus costos de producción. Entonces, lo que tenemos es, a manera de ejemplo, hay algunas empresas como algunas cooperativas que tienen un sistema de generación mayor, es decir, generan el 70 o 60% de la energía que ocupan y le compran menos al ICE. Esa era Adelante, don Mario, para que termine la idea. Sí, ahí se originan los efectos diferenciados, ¿verdad? Hay empresas que tienen un sistema de generación más fuerte propio y compran menos al ICE. Cuando las tarifas del ICE bajan, estas empresas que tienen un sistema propio se benefician menos. Sí. Y cuando las tarifas bajan y las empresas le compran más al ICE, esas empresas se benefician más, básicamente porque el costo de comprar energía disminuyó. Esa es básicamente la explicación fundamental de por qué tenemos 8 ajustes diferentes. Sí, yo le quería preguntar eso, si hay empresas que están generando su propia energía y si el costo, o más bien la cantidad que le compran al ICE es menor y les hace que los costos sean inferiores para la gente, pero no sabía que cada una podía gestionar una rebaja por aparte, cualquiera de las otras empresas aparte del ICE. Sí, claro. En realidad nosotros tramitamos estudios ordinarios para las 8 empresas, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos 8 empresas distribuidoras, 2 municipales, 2 públicas y 4 cooperativas de electrificación rural. Y perdón, don Mario, ¿todas generan su propia electricidad o no necesariamente? De las 8, ajá, solamente Copialfaro Ruiz no tiene plantas de generación propia. Todas las demás sí. Todas las otras 7 empresas, incluido Grupo ICE, municipales y 3 cooperativas, generan con plantas propias,
Y las cooperativas tienen además un consorcio que es propiedad de las 4 cooperativas que se llama Coneléctricas, que Coneléctricas también tiene algunas plantas que son propiedad, por así decirlo, de las 4 cooperativas. En efecto, cuando nosotros decimos que tramitamos un estudio ordinario, parecido al que le tramitamos al ICE ahora en este año, eso significa que nosotros analizamos regulatoriamente todos los costos, gastos, ingresos e inversiones de cada una de las empresas, y entonces ciertamente las 7 empresas, incluido el ICE, excepto Copialfaro Ruiz, tienen una tarifa propia de generación, es decir, su propio sistema de generación tiene costos y la autoridad reguladora le fija una tarifa de generación. Esa tarifa de generación, por así decir, en el sistema propio de generación, le vende energía a su sistema de distribución, ¿verdad? Nosotros tenemos el sistema, digamos, la cadena de valor separada, es el sistema de generación, el sistema de transmisión, el sistema de distribución y el sistema de alumbrado público. En una empresa integrada, como son todas, el sistema de distribución, por ejemplo, de JASEC, le compra energía a su propio sistema de generación y además le compra energía al ICE, de manera que esas 2 compras de energía son las que complementan sus necesidades para atender la demanda particular. Claro. Don Mario, esta mañana que leíamos algunas de las noticias, una de ellas que se publica también en el diario Extra, que dice que el sistema eléctrico depende de combustibles fósiles y básicamente en una alerta en el sentido de que para el próximo año el porcentaje de generación de energía con fuentes que contaminan sea de un 94%, que tengo entendido que fue lo que se estableció muy parecido a lo del 2023. Pero la pregunta para ustedes, que son autoridades del ARECEP, es que ¿en dónde estamos faltando la falla, la necesidad de que se desarrollen nuevos proyectos, porque estamos cayendo de nuevo en este mismo ciclo? Ok, bueno, tal vez ahí aprovecho la consulta que me hace para hacer una aclaración. Este año, el 2024, nosotros como país, en efecto es un modelo eléctrico casi 100% renovable. Nosotros teníamos desde el año 2014 más o menos de tener el cierre del año con generación térmica que rodaba alrededor de un 1%, a veces 1,5%, 2%, y por eso decíamos que era un sistema casi 100% renovable. En el año 23, producto de los efectos del Niño, ese porcentaje de generación térmica realizada con combustibles se elevó a casi un 6%. Y este año, ahí es donde quería hacer la aclaración, estamos prácticamente cerrando el año 2024 con una generación térmica del 14%. Eso significa que en el año 2024, en el que estamos viviendo, la generación térmica que hizo el ICE, haciendo uso de combustibles, es más que la generación térmica acumulada en los últimos 5 años. En el año 2024, además, se profundizó aún más la variabilidad climática y eso explica básicamente por qué tenemos esa importante generación térmica este año. Para el próximo año, tal vez ahí hago la corrección, los datos que yo indiqué ayer es que estamos proyectando para el año 2026 una generación térmica de alrededor del 6%. Eso significa que el 94%, no sé si ahí habría que hacer la aclaración, el 94% está previsto para que se realice como normalmente lo hace el sistema con fuentes renovables, ¿verdad? Ese 6% del próximo año es muy parecido o un poquitito por encima al del año 2023, pero aún así es altamente probable que se materialice esa proyección, básicamente porque de los datos aportados por el ICE y las otras 7 empresas, el próximo año, a diferencia de otros, no vamos a tener el ingreso de ningún nuevo proyecto de generación hidroeléctrica o eólica o solar, lo que hace que nosotros dependamos el próximo año básicamente de que cualquier expansión adicional de la demanda, en caso de que la variabilidad climática se profundice de nuevo, vamos a depender
de la generación térmica para poder garantizar la atención de la demanda. Claro, porque usted lo recalca y esa es una parte que es evidente. Es decir, no hay nada en el camino que sea un nuevo proyecto, gran proyecto para eso, para evitarlo. En realidad, de las comunicaciones que hemos recibido, tanto del ICE como del resto de las empresas, la mayor cantidad de los proyectos que han sido anunciados están para ingresar en el 2026 y en el 2027, y esperamos que esa planificación pues se haya realizado de manera adecuada, porque cualquier atraso en entrada en operación de los proyectos planificados podría llevarnos a un escenario parecido al que les estoy comunicando del 2025, de que en ausencia de nuevos proyectos vamos a estar dependiendo, digamos, de las bondades del clima, ¿verdad? En el sentido de que como es un país o un sistema en donde alrededor del 70% se genera con recursos hídricos, si no tenemos nuevos proyectos vamos a depender de qué tan bien nos vaya con la variabilidad climática y qué tanto se expanda la demanda y la capacidad del sistema para poder hacerlo con lo que tenemos hoy. Por eso es súper importante la planificación de los proyectos de manera adecuada para que el 2026 y a partir del 2027 no estemos dependiendo exclusivamente de la capacidad instalada que tenemos hoy. Claro, y el peor escenario sería, don Mario, entonces finalmente que llegue el momento en el que tengamos que, por ejemplo, comprar energía a otros países en caso, claro, de que la generación nuestra aquí en el país no sea lo suficiente. En realidad el marco regulatorio permite hacerlo, ¿verdad? El tratado, el tratado marco del mercado eléctrico regional, del MER, precisamente, permite dos cosas. Primero, por un lado, habilita al ICE como el único comprador de energía del mercado regional, e incluso lo habilita para que coloque en el mercado regional excedentes de energía vía exportaciones cuando así sea. Este año, a manera de ejemplo, la atención de la demanda nacional se hizo con generación térmica realizada con el ICE, tanto con plantas propias como con plantas alquiladas, y con importaciones del mercado regional, en donde el ICE en algún momento valora para tomar esa decisión de si el costo de seguir generando internamente con combustibles es más barato o más caro que comprarlo en el mercado regional. Entonces, las importaciones en algún momento por el precio lo que hacen es sustituir generación térmica porque resulta más barata y complementar obviamente la generación térmica, que en conjunto es lo que complementa la atención de la demanda nacional. En tiempo real. Vamos a iniciar haciendo un repaso por las condiciones del clima, porque el Instituto Meteorológico Nacional pronostica que las temperaturas cálidas se mantendrán en el territorio nacional este martes. Esto por la influencia de los vientos alisios que ingresan al país desde el Mar Caribe. También se prevén condiciones de nubosidad para la vertiente del Caribe y la zona norte. Para el Pacífico se estiman condiciones entre soleado a nubosidad parcial. Los vientos alisios serán moderados en lapsos del día y habría temperaturas cálidas hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. Estas condiciones predominarán en el Pacífico y en el centro y oeste del Valle Central, según el pronóstico que hace el Instituto Meteorológico Nacional para este martes 17 de diciembre. También nos vamos a hacer, porque ya luego del sorteo que se realizó este domingo, el sorteo del gordo navideño, ya han ido manifestándose algunos ganadores que pegaron este número mayor, el número 43. Justamente hoy en nuestra edición impresa les hablamos y les compartimos un poco de estas historias. Por ejemplo, en esta nota que titulamos que 4 de los ganadores tienen más de 65 años. Una de las coincidencias, que 4 afortunados son adultos mayores de más de 65 años, todos vecinos de Alajuela. Y, por ejemplo, ¿qué los llevó a comprar estos números y cuántos millones ganaron? Bueno, según dijo la Junta de Protección Social, uno de ellos ganó 120 millones de colones al comprar 3 fracciones del premio mayor. Lo compró en Aguasarca simplemente porque le gustó el número y ahora piensa en compartir con su familia. Otro de los ganadores, que obtuvo 40 millones de colones al comprar
una fracción, pero esta es una historia curiosa, ya que lo compró al ver el número moverse con el viento en la ventana de un puesto por el Hospital México. Todavía no sabe qué va a hacer con el dinero. Otro de los casos, el tercer afortunado ganó también 40 millones de colones. Al comprar una fracción, lo compró en Alajuela y escogió el número al azar y va a compartir el dinero con sus nietos. La cuarta persona ganadora dice que es una mujer que ganó 10 millones de colones al comprar 5 fracciones del tercer premio. Ella lo compró en San José por la fecha de nacimiento de una amiga y ahora van a invertir en una casa. Este lunes la Junta de Protección Social realizó el pago de 70.946 premios por un monto cercano a los 2.000 millones de colones en total. Tenemos una nota donde nuestro compañero Diego nos amplía sobre los ganadores de la lotería. Los cambios de premios por el gordo navideño empezaron a dejar historias de ganadores en la Junta de Protección Social. Mientras que un hombre de entre 41 a 45 años indicó que un amigo le llevó la suerte al comprarle 5 pedazos del 43 y ahora tener 200 millones de colones en su cuenta, una vecina de Alajuela indicó que por jugar la edad de un compañero ahora tiene 120 millones de colones en su casa. Otra historia peculiar es la de un adulto mayor que en el Hospital México vio una fracción del 43 moverse y por eso le llamó la atención, dándole ahora 40 millones de colones. Bueno, ya tenemos alrededor de 37 fracciones que han sido oficializadas entre el Banco de Costa Rica y las oficinas de la Junta por un monto de 880 millones de colones de los 3 primeros premios principales. ¿Pero qué haría la gente con ese dinero si fuera el ganador? Y comprar una casa e irme a pasear largo. De hecho que sí, componer mi casa, ayudar a mi hija que está en la prepa y muchas cosas más. Comprar una casa, sí, compramos una casita, sí. Del primer premio ya se canjearon 840 millones de colones, del segundo 16 y del tercero 24 millones de colones. Pero si usted siente que puede tener mayor suerte, este fin de semana habrá un sorteo más. Tenemos un premio, son de 400 millones, recordemos que el pedacito vale 2.000 colones, ¿verdad? Para que no paguemos a sobreprecio, muy importante nuevamente, ¿verdad? El sobreprecio que anda en la calle, hay lotería, nuevamente podemos comprar a través de los vendedores y a través de la página web. Esta tarde la Junta realizó 70.946 pagos a jugadores que compraron lotería en su página web, dando así más de 2.000 millones de colones. En Contexto, por Extra Radio. Y también ya próximamente, la semana entrante, 25 de diciembre, se inauguran los festejos en Zapote. La Municipalidad de San José dispondrá de un total de 21 cámaras en el campo ferial de Zapote a partir del próximo 25 de diciembre, cuando se inician los festejos de fin y principio de año en la capital. Estas fiestas tradicionales, que continuarán hasta el 5 de enero, incluirán además de los juegos mecánicos, que presentarán 19 atracciones, 4 de ellas completamente nuevas. Una zona libre de venta de licor estará también compuesta por restaurantes, un mercado de artesanías, food trucks y comedor al aire libre. Dejemos también que nuestro compañero de televisión nos amplíe en esta nota sobre lo que dijo también el alcalde de San José sobre toda la logística de los festejos en Zapote. El 25 de diciembre darán inicio los festejos populares en Zapote. El alcalde Diego Miranda se refirió al tema de consumo de bebidas alcohólicas y permisos sanitarios en el campo ferial. Va a seguir con la normalidad de antes, pero sí hemos tratado de que las áreas donde se pueda consumir sean áreas muy específicas. Hay algunas cosas que faltan porque esta semana estamos terminando de cerrar algunos detalles sobre todo lo que tiene que ver con el redondel, el tema eléctrico del redondel, pero la mayoría de cosas ya están en camino y bueno, esperamos que el Ministerio de Salud, así como hemos venido coordinando muy bien otras actividades, pueda colaborarnos en esto. El campo ferial contará con un anfiteatro para conciertos, con una innovación para evitar el malestar de los vecinos. Y en el entendido y atendiendo el llamado de los vecinos y de las autoridades competentes en cuanto al tema de contaminación sónica, pues muchos de estos conciertos se hacían al aire libre, se va a colocar por primera vez dentro del gran área metropolitana y por primera vez en el campo ferial de Zapote, un anfiteatro completamente acondicionado de cerca de 1.500 metros cuadrados para el desarrollo de estas actividades y de estos conciertos.
Para la empresa concesionaria de los festejos, los procesos han sido los idóneos para trabajar en conjunto con el municipio. Nosotros todos los años nos acogemos a la movilidad que nos diga la Municipalidad de San José. Este año, como tenemos una amplia experiencia, venimos trabajando fuertemente en la organización, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad?, para que los festejos sean un éxito. Los festejos de Zapote contarán con 21 cámaras para videoseguridad, así como con 2 centros de monitoreo y 150 efectivos. Las fiestas se extenderán hasta el 5 de enero y tendrán un horario de 11 de la mañana a 2 de la mañana. En Contexto, por Extra Radio. Y en otras noticias, esta vez con el Poder Ejecutivo, una funcionaria de la DIS que fue detenida, el organismo de investigación judicial detuvo a esta funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad conocida como DIS por ser sospechosa del delito de procuración de impunidad. ¿Qué implica este delito de procuración de impunidad? Ocurre cuando un funcionario público que tiene la responsabilidad de investigar, juzgar o custodiar a personas involucradas en un delito ayuda a esas personas a que evadan su castigo. La ley dice que se podría imponer una pena de prisión de 3 a 10 años y la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo periodo, o el servidor funcionario público que procure por cualquier medio la impunidad o evasión de personas sujetas a investigación. Esto dice también, tras la consulta a la presidencia sobre esta funcionaria, es lo que dice: ante la detención de una funcionaria por parte de las autoridades judiciales de la DIS, se tomarán todas las medidas administrativas pertinentes con la finalidad de salvaguardar la integridad de la institución y la información resguardada, según dijo la Presidencia de la República en un comunicado de prensa. El Ejecutivo aseguró que tomarán todas las medidas necesarias en el caso. Además, en caso de ser necesario, se aplicarán todos los procedimientos disciplinarios que el reglamento interno estipula. De igual manera, reitera su compromiso con el debido proceso y el marco normativo del país, y manifiesta la disposición también de colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido. En este sentido, también una actualización de lo que ha sucedido con el caso Barrenedor en la Caja Costarricense de Seguro Social, porque el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José ratificó la suspensión de Marta Esquivel y de 4 directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social por 6 meses. Esto luego de que declararon sin lugar los recursos de apelación presentados por la parte defensora de los imputados y todos los que están vinculados con el conocido caso Barrenedor. La resolución del juzgado se dio posterior a la audiencia de apelación de medidas cautelares, y de esta forma quedan en firme distintas medidas cautelares para los 5 funcionarios involucrados. Escuchemos en esta nota sobre esta medida que dio a conocer el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial en San José. El Tribunal Penal de Hacienda ratificó la suspensión por 6 meses de Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, y otros 4 funcionarios por presuntas irregularidades en contratos de 138 BAIS, con un supuesto sobrecosto anual de 12.400 millones. El plazo de las medidas cautelares rige desde el 10 de octubre de 2024 hasta el 6 de abril de 2025. Ella vino a confirmar que los estudios técnicos realizados por la contabilidad de costos de la Caja y que fueron a su vez confirmados por 2 comisiones intergerenciales de la Caja, son estudios que están apegados a la Ley de Contratación Administrativa y a la reglamentación interna de la Caja, y que efectivamente estos estudios confirman un sobreprecio en las adjudicaciones. La medida también prohíbe comunicarse con 11 testigos clave debido a denuncias de amenazas laborales y físicas. Durante la suspensión, Esquivel y la gerente general Marielos Gutiérrez no recibirán salario. No compartimos la posición del tribunal. Creemos que había motivos importantes para declarar con lugar los recursos de apelación que fueron presentados por todos los defensores. Sin embargo, pues debemos respetar lo resuelto por el tribunal en este caso, y así lo haremos. La Fiscalía busca garantizar la transparencia del proceso y evitar interferencias en la investigación. En Contexto, por Extra Radio. Y durante estos días de vacaciones y de fin de año, los servicios de salud se mantendrán funcionando, excepto los días feriados, para que todas las personas puedan tomar nota de esto. Escuchemos.
Durante la temporada de fin y principio de año, los servicios de salud permanecerán abiertos con normalidad, salvo en los días feriados, por lo que se invita a la población a planificar con anticipación cualquier necesidad médica. Nosotros trabajamos de 7 a 7 normalmente, excepto los días feriados, que son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es pedirle a la población que adelante sus recetas. Estamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde, o sea, pueden hacer venir a dejarlas o hacer el trámite que corresponda. Además está el EDUS. El EDUS ha sido acá, funciona súper bien. Pueden activarlas por el EDUS y el mismo aplicativo te indica cuando ya están listas. Las personas con enfermedades crónicas en particular deben ser rigurosas en el seguimiento de sus tratamientos durante esta época para evitar descompensaciones que podrían derivar en emergencias médicas. Los especialistas en salud recuerdan que aunque esta época trae cambios en la rutina, no se debe bajar la guardia en los tratamientos. Además, instan a las personas a respetar horarios de medicamentos, utilizar alarmas o herramientas que sirvan de recordatorio, conservar los medicamentos adecuadamente, en especial si planea viajar, y buscar apoyo si es necesario, contar con familiares o amigos para tramitar recetas o administrar medicamentos. El uso adecuado y puntual de los medicamentos es esencial para mantener controladas enfermedades como la diabetes, la hipertensión y problemas cardiovasculares. En Contexto, por Extra Radio. Y en el marco de justamente todos los festejos de Zapote que vienen el 25 de diciembre, el Instituto Nacional de Seguros llama a los organizadores a proteger a los toreros y montadores con una póliza. El INS recordó que la póliza de riesgo del trabajo no ampara a los toreros improvisados, esto debido a que no son catalogados como actividades laborales. Es por eso que se recomienda adquirir una póliza. En el periodo de fin y principio del año, el INS reportó 49 casos atendidos por fuertes lesiones. La póliza que dice o recomienda el INS justamente para atender estos posibles riesgos que vienen a través o mediante estas actividades de fin de año. También en otras noticias, la Dirección General de Educación Vial anunció que van a ampliar los horarios para las pruebas prácticas de manejo durante enero del 2025. La medida busca facilitar el acceso a las pruebas para licencias tipo A, B y C. Las pruebas se realizarán los sábados 11, 18 y 25 de enero en un horario extendido de 7 de la mañana a 6 de la tarde en todas las sedes de la Dirección General de Educación Vial, excepto en Alajuela. Se habilitaron un total de 3.562 espacios para estos días y los interesados deben pagar el costo de la prueba, que es de 5.000 colones, en entidades financieras autorizadas y matricularse en línea de forma gratuita. También recuerda a la Dirección General de Educación Vial a los usuarios que deben tener activas sus credenciales, es decir, usuario y contraseña, para que puedan acceder al sistema de acreditación de conductores. El servicio de entrega de credenciales se ofrecerá en un horario ampliado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, esto hasta el 20 de diciembre, en la sede de Paso Ancho. También en otros temas, lo que está pasando con devolución de concesiones, tanto por empresarios de autobuseros, también como taxistas. Parte de las razones que los han llevado a esta decisión de devolver, incluso desde el tiempo de la pandemia, donde esto se ha venido agravando cada vez más. Escuchemos en esta nota donde les ampliamos sobre estas razones que han llevado a las personas a devolver concesiones de transporte público. La pospandemia, la dificultad de poder acceder a un crédito y el transporte ilegal de pasajeros son las tres principales razones por las cuales los concesionarios de autobuses y taxis devuelven sus permisos y rutas. Las consecuencias post-pandemia, el limitado acceso al crédito y también otra cosa que está afectando mucho el transporte público es el servicio ilegal. En Limón, el centro de Limón es uno de los casos más representativos. Limón es una de las provincias ejemplo de ese problema que termina afectando a los usuarios. Por ejemplo, en una ruta de buses, el bus cobra 500 colones, entonces aparece el servicio informal cobrando 300 o 350. Entonces la gente dice, uy, me estoy ahorrando 150 colones y comienzan a utilizar el informal en detrimento del formal. Llegan a un punto en que el formal
tiene que renunciar a la ruta y queda el informal. Ya el informal no va a cobrar 500 colones, les va a cobrar 1.000, 2.000, 3.000. Y hay casos en que hemos visto que hasta 5.000 colones por sacarlos. Y entonces dice la gente, ay, pero es que necesitamos el servicio regular. Claro, pero el mismo usuario tiene parte de la culpa de por qué el servicio regular fracasó o tuvo que abandonarlo. El director ejecutivo del Consejo de Transporte Público informó además que los taxistas tienen tiempo hasta el próximo 30 de junio del 2025 para realizar la renovación de su concesión. En Contexto, por Extra Radio. Nos vamos al Congreso, porque a pesar de que la semana pasada los diputados cerraron las sesiones tanto en el Congreso como a nivel de sus funciones en comisiones, la Asamblea Legislativa se hace un recuento de los proyectos que se aprobaron. Por ejemplo, aprobaron un total de 8 proyectos en segundo debate entre noviembre y las 2 primeras semanas de diciembre, lo cual marcó el inicio de las sesiones extraordinarias. En este periodo el Ejecutivo es quien controla la agenda de los diputados, tanto en comisiones como en el plenario. Como es tradición, en noviembre la agenda prioritaria giró en torno al presupuesto ordinario, en este caso el que respecta al próximo año 2025. Además, el presupuesto nacional para el ejercicio económico de 2025 entre noviembre y diciembre. Se dictaminaron en segundo debate otras 7 iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, ley para eliminación del cáncer de cervix en Costa Rica, la donación de dinero a la parroquia de San Isidro Labrador por parte de la Municipalidad de Heredia y otras, por ejemplo, reformas al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición a nacionales. Parte de los proyectos legislativos que fueron aprobados o vistos en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados calificaron el rendimiento del Congreso para esta tercera legislatura, como por ejemplo la oficialista Pilar Cineros, quien catalogó el avance de la Asamblea de este año como mediocre. También Eli Feinstein, diputado liberal progresista, dijo que en esta legislatura avanzaron en inicios o iniciativas importantes. Luego dice: los diputados retomarán funciones a partir del próximo lunes 6 de enero, es decir, el próximo año 2025, posterior al receso de fin y principio de año que ya están llevando a cabo. En este sentido, también de cara a todo lo que viene para este fin de año, la Caja Costarricense de Seguro Social está pidiendo a la población tomar medidas de precaución en carretera, especialmente durante las vacaciones, durante fin y principio de año, con el propósito de disminuir el índice de accidentes de tránsito que pueden poner en riesgo su vida. Aunado al aumento de la dinámica en carretera, intervienen diversos factores que inciden en el incremento de estos percances. Por ello, por ejemplo, el exceso de velocidad, el cansancio, la imprudencia y el alcohol. Por ende, sugieren extremar la precaución en las rutas que atraviesan comunidades donde es común el tránsito de personas a pie, en bicicleta o en motocicleta. Esto para todas las personas que se van a desplazar a lugares durante este fin de año, para que tomen todas las medidas necesarias y eviten cualquier accidente que pueda poner la vida en riesgo. En este sentido, también hacemos un repaso por esta nota que nos comparte nuestra compañera Sheila Paniagua sobre el operativo que tiene que ver con el fin de año por parte de la Cruz Roja Costarricense. Como es habitual en diciembre y en enero, muchas familias disfrutan de las vacaciones en las playas, montañas y en los festejos de Zapote. Por ello, más de 1.000 cruzrojistas estarán cuidando a los costarricenses del 21 de diciembre al 2 de febrero. Colocando más de 1.000 cruzrojistas, más de 500 vehículos entre ambulancias, vehículos operativos y carros de rescate en carreteras, playas, lagos y obviamente en zonas montañosas para garantizar la seguridad del costarricense. Bueno, lamentablemente tuvimos más de 175 personas fallecidas el año pasado por muertes violentas. Por lo tanto, siempre invitamos a las personas a que mantengan todas las medidas de seguridad que las autoridades así les indiquen. Para que usted pueda disfrutar de unas vacaciones seguras, la Benemérita le brinda las siguientes recomendaciones.
A nivel vehicular, ¿verdad? Que siempre garanticen una revisión completa, adecuada de sus vehículos, que a nivel de niños que mantengan los dispositivos de seguridad dentro de los vehículos, que además de esos no lo pierdan de vista en todo momento, ¿verdad? Especialmente si están en actividades marítimas, actividades donde tengan que ver con juegos acuáticos. Y no olvidar también, muy importante, si se extravían en un lugar de montaña, traten de seguir las instrucciones que reciban a través del 911 y que no se movilicen más de ahí. Por su parte, la Cruz Roja hace un llamado para que los costarricenses puedan asistir al desfile de caballistas el 26 de diciembre, el cual es para recaudar fondos para la Benemérita. En Contexto, por Extra Radio. Y para finalizar esta sección de noticias nacionales, la sede arzobispal de San José dejó en firme este lunes la expulsión de la Iglesia Católica del presbítero de apellidos Tamayo Rodríguez. Así lo oficializó la Iglesia Católica a través de su página oficial, replicando un comunicado del arzobispo metropolitano de San José, José Rafael Quirós, que trascendió el pasado viernes. La sede arzobispal de San José comunicó este viernes la expulsión de la Iglesia Católica del presbítero Juan José Tamayo. Así lo notificó el arzobispo metropolitano de San José, Juan Rafael Quirós, mediante un comunicado. Según el comunicado, pese a las advertencias dadas y una vez realizado el proceso penal administrativo, en donde tuvo la oportunidad de retractarse de su posición cismática y en su libre voluntad mantiene su posición de modo pertinaz. Aquí es donde viene la necesidad de comunicarle al pueblo de que las acciones de el padre Tamayo pues incurren precisamente en eso, en un rechazo de la autoridad del Papa, y que por lo tanto, al no haber una enmienda, pues entonces se le ha declarado la excomunión. La Iglesia también advierte a los feligreses que el presbítero Tamayo quedó inhabilitado para realizar cualquier actividad litúrgica. De tal modo no podrá realizar las siguientes actividades ministeriales: Santa Misa, licencias para administrar el sacramento de reconciliación, presencia del matrimonio canónico, no puede celebrar el bautismo, Eucaristía y la ceremonia del culto. Según la Iglesia, los fieles que asistan a las actividades que realiza el presbítero Tamayo podrían ser sujetos de excomunión. En Contexto, por Extra Radio. Cerramos hasta aquí nuestra sección de noticias nacionales. También invitarlos a que ustedes continúen en sintonía de 92.3 FM, porque ya muy pronto vienen todos nuestros compañeros de Tiempo Extra para conversar sobre todo lo que está pasando en el deporte. Así que nos escuchamos mañana y que pasen muy bonito martes. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor